La Chambrana. Dirige Judith Cartagena. Amigos, bienvenidos a una emisión más de nuestras notas especiales de La Chambrana, recordándoles que tenemos el inmenso compromiso de cuidarnos, de cuidar de los demás, y cuidar de los demás implica cuidar de nosotros mismos. Les habíamos prometido que íbamos a tener unas entregas periódicas aquí en nuestras notas especiales de La Chambrana con Jaime Patiño. Pues bien, hoy lo tenemos en una entrega más, donde vamos a hablar un poco más de manera puntual del proceso de acompañamientos que realiza desde ese ejercicio espiritual con el que asiste y entrega tanto amor a la humanidad. Jaime, bienvenido a La Chambrana una vez más, qué bueno tenerlo con nosotros y qué bueno que nos permita estas entregas a la comunidad, a nuestra audiencia, para de una manera muy especial decirles a ellos, aquí estamos y queremos su bienestar. Oh, qué alegría saludarte y también poder conversar con la audiencia en temas tan importantes en este momento, ¿no? Donde la gente se está preguntando qué hacer, por qué este coronavirus, cómo manejar la situación, cómo hacer los acompañamientos. De manera que una maravilla poder estar conversando contigo, Judicita. Pues Jaime, de verdad, muchas gracias. Y bueno, en la nota anterior, en la entrega anterior, hablamos en términos generales de los acompañamientos y vamos a puntualizar un poco sobre qué son esos acompañamientos, en qué consisten, qué tipo de acompañamientos y cómo los está realizando Jaime. Pues la tesis que he venido planteando, Judicita, que tú la conoces muy bien, es que el ser humano tiene que ser acompañado en todas las etapas. Cuando está en el vientre de la madre, en la infancia, en la adolescencia, en la juventud y también en el momento en que el ser humano se despide del plano de la tierra para regresar a los mundos superiores. Pues tiene que haber siempre un acompañamiento. Cuando la madre está embarazada y en su vientre se va formando el nuevo ser humano con todos sus ejes, el corazón, el cerebro, la columna vertebral, allí requiere mucho acompañamiento, mucho amor de la madre, del padre, del entorno familiar, ¿no? Expresándole a ese ser que se está formando toda la alegría que se está esperando con mucho amor. Asimismo en el nacimiento, cuando el niño al nacer encuentra desafecto, encuentra maltrato, encuentra abandono, es una situación muy difícil. Otra es cuando encuentra mucho cariño, mucho afecto, mucho amor. Igual en la adolescencia, en la juventud, por diversas circunstancias los jóvenes pierden el sentido de la vida, pierden su norte, pierden su brújula, intentan interrumpir la vida. Allí hay que hacer mucho acompañamiento. Y mucho más cuando alguien, un ser querido, en cualquier etapa de la vida, de 3 años, de 7, de 21, se le manifiesta una enfermedad de la que los médicos llaman terminal y allí se requiere un acompañamiento integral, un acompañamiento espiritual, para que la persona entienda cuál es el sentido más profundo de la existencia, de la vida, de la enfermedad y de la trascendencia. Ese es el acompañamiento espiritual, budista, de que nosotros estamos hablando. Bueno, Jaime, este proceso del coronavirus vino para enseñarle a la humanidad muchas cosas, entre esas, en el plano personal lo veo desde la necesidad de tener mucho más amor propio, porque hemos manejado el tema del amor propio de una manera muy egoísta sin pensar en el otro. Y resulta que esta pandemia nos ha demostrado que realmente el amor propio se practica pensando en el otro desde mi propio amor. Eh, y ha generado toda esta situación muchos procesos. Ha aumentado mucho el número de acompañamientos, los casos que Jaime Patiño atiende. Han aumentado muchísimo, muchísimo. Inicialmente, pues yo siempre he atendido fundamentalmente aquí en Colombia, en el eje cafetero, en Cali, en Bogotá, en Medellín, y había hecho algunos acompañamientos virtuales en Australia y en Estados Unidos, pero ahora con el coronavirus hemos tenido muchos acompañamientos a personas en Nueva York, a personas en Ecuador, en Guayaquil, en España, en Bérgamo, en el norte de Italia, y aquí en Colombia muchísimos, tanto personas con coronavirus como personas con enfermedades terminales que se encuentran en sus casas o en hospitales, en unidades de cuidados intensivos,
Y también, como tú has podido observar, se han presentado algunos suicidios en Colombia y estamos acompañando a familias en este tránsito. Entonces han aumentado mucho los acompañamientos. ¿Cómo está realizando ese ejercicio, Jaime, con ese grupo de personas con los que, los profesionales de la medicina con los que siempre ha realizado usted esta tarea en las casas, en las clínicas? ¿Cómo ha cambiado en este momento ese proceso para Jaime y cómo está realizando esa actividad? Muy bien. Pues en este momento, ¿qué estamos haciendo? Digamos, hay pacientes donde podemos darle una asistencia virtual de una manera integral. Por ejemplo, un médico o un oncólogo que lo está acompañando en las terapias, en el manejo del dolor, el personal de enfermería que los está asistiendo, la familia acompañándolos con mucho amor y yo haciendo, digamos, el acompañamiento espiritual para que ellos entiendan el momento que están viviendo, ¿no? Cómo hay que prepararse para trascender y prepararse, digamos, para este momento tan especial. Y muchas personas que se encuentran en cuidados intensivos, entonces alguien de la familia o un médico o una enfermera instala ya, digamos, la plataforma virtual que nos permite conectarnos con toda la familia. Entonces tuvimos un caso, por ejemplo, específico ayer, justamente, una persona en cuidados intensivos en Pereira, en una clínica, una hija acompañándola, y nos conectamos virtualmente con toda la familia y los amigos más cercanos. Entonces, ¿qué hacemos? Pues hacemos un acompañamiento que incluye primero un reconocimiento. Es muy importante reconocer a la persona, lo que ha hecho en vida, que él fue un hijo, pero también fue un padre, pero también fue un esposo, pero además de eso estuvo en el colegio, en la universidad, hizo parte de grupos de fútbol, de arte, de literatura. Ha hecho una labor muy linda que hay que reconocerse. Lo otro es que toda la familia le expresa la gratitud. Entonces uno como hijo se comunica con el padre para decirle, mire padre, quiero agradecerte por tu presencia, por tu compañía de todos estos años. Yo quisiera que tú siguieras acompañándome muchos años más, pero todo parece indicar que Dios, que el universo, que la conciencia superior ha decidido que ha llegado tu momento de partir. Entonces yo te autorizo para que tú partas en este momento. Pues te reconozco toda tu labor, te agradezco enormemente tu compañía, pero te autorizo a partir para que tú no continúes allí indefinidamente, no sufriendo, padeciendo, sino que en el momento de partir te integres a esa luz. Pero Jaime, también, sí, ¿qué pasa en ese momento cuando las personas están en esos procesos terminales y la ciencia médica ya no avanza, o sea, ya no, ya llega a un punto donde ya no más, pero la persona no logra como pasar la dimensión y muchas personas, lo he escuchado, que se dice que por muchas razones, hay muchas creencias del por qué la persona no trasciende rápido. cuando la ciencia médica dice no hay nada que hacer, no hay nada que hacer desde el punto de vista médico, porque no hay intervención quirúrgica, ya no se justifica ninguna quimioterapia, ninguna radioterapia. Pero desde el punto de vista espiritual es donde hay mucho que hacer, porque la persona que está en ese proceso tiene muchos miedos, tiene muchas preguntas, no ha resuelto asuntos fundamentales. Entonces el acompañamiento espiritual lo que permite es eso, lo que permite es conversar con la persona, escucharla, que ella abra su corazón, que plantee sus dudas, que plantee sus inquietudes. Y ahí uno se encuentra con muchos temas. Personas que le tienen miedo a morir, personas que tienen un problema, un conflicto, un desencuentro con un familiar, que hacen 5 años, 10 años, 20 años, no se ven, no se han cruzado palabras, que se han olvidado. Entonces es el momento, digamos, para resolver todos esos temas, para que las personas se encuentren, ¿no? Para que hagan un trabajo de perdón, para que hagan un trabajo de reconciliación y para que puedan resolver todos los asuntos prácticos. Como tú bien sabes, una persona tiene cuentas por cobrar, cuentas por pagar, eso hay que resolverlo. Tiene que despedirse de sus seres queridos.
La persona quiere ir a su finca a despedirse de sus animales, de su caballo, de su perro, o sencillamente de los vecinos. Entonces hay que ayudarle en todo ese proceso. Y cuando la persona logra resolver esos asuntos prácticos, entonces parte con la mayor tranquilidad, con la mayor facilidad. Es un ejercicio de liberación de cadenas y de ataduras allí que espiritualmente no permiten el vuelo libre hacia esa eternidad a la que muchos le profesamos cierto temor, pero ese temor yo creo que es infundado también en la manera como ha sido o hemos sido adiestrados, yo le llamo adiestramiento mental, y se ha generado miedos a muchas situaciones. Jaime, usted es abogado. Antes de ser el asesor espiritual que es hoy día, ha hecho el ejercicio como abogado. Y en ese punto, fundamentalmente, que acaba usted de traer a colación, hay un ejercicio en el que usted mezcla ambas actividades, puede asesorar usted en ese caso también, aparte del acompañamiento desde la parte jurídica a las personas que están en ese proceso. Claro, uno hace un acompañamiento integral, Judicita, ayudándole en todas las inquietudes que la persona tiene, digamos, en ese momento. Pero tu pregunta, que es muy importante, me permite esto. Yo llevo más de 25 años acompañando a personas en el proceso de partir. ¿Qué es lo que me enseña la experiencia? ¿Qué es lo que me enseña el universo? Que un grupo muy pequeño de personas están preparados para partir, que son personas que realmente han hecho un trabajo espiritual, que han tenido un despertar de la conciencia, que han comprendido que tienen una misión y la han cumplido, que han comprendido que tienen unos dones y han ejercido esos dones. Entonces esas personas que tienen un despertar de la conciencia, que han hecho un servicio, que han hecho una misión, de la manera en que ellos trascienden, no tienen ningún problema. Pueden trascender de un infarto, de un derrame, de un hecho de violencia, por una enfermedad terminal, no tienen ningún problema. Tienen claro el tema y su alma va a los otros planos sin ninguna dificultad. Pero la mayoría de personas, como tú lo decías ahora, son personas que no han trabajado los ciclos de la vida, que no los entiende, que no los han asumido, que además tienen muchos problemas no resueltos. Uno se encuentra con temas gravísimos. Un esposo y una esposa que han hecho una mala separación, que se odian, que la relación con los hijos ha sido muy complicado, ¿no? Entonces son seres que no están preparados, digamos, para ese momento de partir. Y cuando uno va a partir, uno tiene que hacer toda la sanación de su vida, desde el vientre de la madre. Cuando yo acompaño niños, jóvenes, adolescentes, entre más aliviados estén, ese trabajo lo hacemos nosotros. Sanar todo. ¿Qué pasó en el vientre de la madre? ¿No? ¿Qué pasó en la infancia? ¿Qué pasó en la adolescencia? ¿Cuál es la relación con la madre? ¿Cuál es la relación con el padre? ¿Con los hermanos? ¿Con los tíos? Porque hay cosas que hay que resolver, ¿no? Obligaciones. Muchas veces un padre, por ejemplo, deja una herencia al hijo mayor para que eduque a los hermanos y el hijo mayor, ¿no? Dilapida ese dinero y luego los hermanos, cuando se dan cuenta y crecen, eso genera muchas diferencias, muchos roces, muchas contradicciones, muchos desencuentros. Entonces el ser humano tiene que estar al día siempre. Eso significa sanar toda la historia de su vida. Y cuando uno lo logra, en el momento en que Dios lo llame, uno puede dar ese paso en la mayor tranquilidad, en la mayor paz, en la mayor armonía. Ese ejercicio, Jaime, para una persona que no esté en un proceso de salud terminal ni en proceso de trascender, ese ejercicio también se realiza y también lo hace Jaime Patiño. Claro, nosotros hacemos encuentros permanentemente, encuentros con niños, encuentros con jóvenes, encuentros con mayores. ¿Para qué? Para aprender a hacer silencio, para aprender a hacer meditación, para talleres del perdón y la reconciliación, para que las personas entiendan todos estos temas y comiencen a sanar sus vidas, ¿no? Es muy importante. Entonces, cuando uno sana la historia de su vida, cuando uno ya no tiene odio, no tiene resentimiento,
sufrimiento, no tiene dolor, todo está perdonado, pues el ser humano fluye de una manera muy importante. Y en ese proceso uno va entendiendo que el ser humano es una unidad, que el ser humano tiene dos partes. Una parte que es su naturaleza humana, que es la que se forma en el vientre de la madre, que es de la tierra, y tiene una parte espiritual, cósmica, divina, que no es de la tierra, que es del universo, que es del cielo, que es su alma, que es su espíritu, su conciencia, su energía, como quiera llamarlo. Entonces, cuando el ser humano reconoce que además de su cuerpo tiene un alma, y que hay la manera de conectarse con esa alma, y que esa alma tiene todo el conocimiento, toda la sabiduría, y que la paz y que la armonía están en su alma, y que es el contacto con esa alma lo que permite los estados de tranquilidad y armonía, pues la persona ya entra a transitar por unos caminos muy maravillosos, ¿no? Es una primavera, es un verano, es todo florecido, es todo un gran amor, ¿no? Un gran afecto, un gran cariño. Y la vida se vive de otra manera. Es como conectar con la esencia, con lo que realmente somos y como con el camino que realmente deberíamos cada uno de nosotros tener definido desde que llegamos a esta dimensión. Así es, Judicita. Mira, tu alma, antes de estar en la tierra, tu alma estuvo en el cielo, en los mundos superiores, en el universo, como tú puedas entender. Y allí tu alma acordó con el universo que ibas a venir a la tierra. ¿A qué? A hacer un recorrido. En ese recorrido ibas a aprender, ibas a equilibrar, ibas a servir. Tú escogiste allá el entorno donde ibas a nacer, escogiste tus padres y desde allá el universo te entregó tus dones y la misión que venías a hacer. Entonces parte de tu misión tiene que ver justamente con lo que haces, es entregarle a la audiencia una información, es entregar unos contenidos, es entregar unos temas, ayudarle a la opinión nacional a entender muchos temas, ¿no? Y tienen unos dones, que es justamente el don de la comunicación. Entonces, eso es lo que el ser humano hace. Y para estar en la Tierra, pues necesita un cuerpo. Y el universo le entrega ese cuerpo, ¿no? Para que pueda hacer su misión en la Tierra. El estuche que llamo yo y que cada uno tenemos que administrar con mucha Así responsabilidad. es, así Jaime, es. ese entender que de lo que usted acaba justamente de referir respecto de antes de estar en esta dimensión, hemos estado en un mundo superior, en ese mundo donde todo es solo espiritual. Ese para determinadas personas dentro de su concepción espiritual también cabe allí muy difícil de comprender, o sea, es como chocar con unos paradigmas, es chocar con... Yo sigo hablando del adiestramiento mental, porque en lo personal considero que yo he sido una persona cuyo adiestramiento mental casi no le permite encontrarse en la vida. Y pienso que ese es un proceso bien difícil para el ser humano, pero muy pocas veces lo abordamos de la manera que tenemos que hacerlo y no con ello digo que yo lo haya abordado como tenía que hacerlo. Es que nuestra cultura, como tú bien sabes, trabaja fundamentalmente la racionalidad. Entonces los seres humanos consideramos que lo más importante del ser humano es la mente, ¿no? Con la que pensamos, con la que elaboramos. Claro, la mente es muy importante, como es muy importante las emociones, los sentimientos, como es muy importante el cuerpo, pero son niveles del ser humano. Entonces mucha gente cree que la esencia del ser humano es la mente, pero tú observas, por ejemplo, a una persona inconsciente o en estado de coma, o una persona con Alzheimer o con un trastorno mental, el nivel mental está afectado, pero su cuerpo no se desintegra. ¿Por qué no se desintegra? Porque ahí está su alma, porque está su esencia, porque está su energía. Entonces, lo más importante del ser humano es su esencia, que es su alma. Y como ser humano, uno tiene que trabajar todos los planos, todos los cuerpos. Por eso uno trabaja su cuerpo físico. ¿Cómo lo trabaja? Con una adecuada nutrición, haciendo una actividad física. Uno tiene que trabajar la parte emocional, la parte de los sentimientos. Hay personas, como tú bien sabes, que están muy bravas, que son muy violentas con la palabra,
con los hechos. ¿Qué es lo que tienen que trabajar? Armonizar esa parte emocional. Hay seres que son muy idos con su parte mental, ¿no? Están las 24 horas siempre creando con la mente. ¿No? La mente es muy importante, pero también hay que aquietar la mente, hay que aquietar las emociones. Por eso está el silencio, por eso está la meditación, que es lo que permite la conexión con el alma. Y el alma es la que tiene toda la información. El alma sabe tú cuando naces, encuentros importantes en tu vida, cuál es tu misión, cuáles son los dones, cuándo partes. Entonces el trabajo más grande que tenemos los seres humanos es conectarnos con nuestra dimensión interna. Ahí está la paz, ahí está el amor, ahí está la armonía. La armonía tú no la compras, ¿no? La armonía está internamente. Hay que traer la armonía. ¿Cómo la traes? En el silencio, en la meditación, en el servicio. Jaime, si en este momento usted tuviera que darle a los seguidores de la Chambrana, a nuestra audiencia, unos tips prácticos, puntuales para que ellos durante este proceso crítico que está viviendo la humanidad, en el que definitivamente yo soy de las que pienso, tenemos que hacer el ejercicio de aprender y cada uno tenemos una enseñanza muy particular, muy personal, muy individual. ¿Qué les diría Jaime Patiño a toda nuestra audiencia? Pues estamos viviendo una pandemia que ha llevado a los seres humanos a estar mucho tiempo confinados en sus casas, 3 meses. Algunas personas la han aprovechado muy bien, porque están haciendo su trabajo interno, porque están leyendo, porque están meditando, pero otros están desbordados, otros están desequilibrados, desarmonizados, golpeando a la esposa, maltratando a los hijos, haciendo miles de cosas. Entonces lo que hay que hacer en este momento hay que trabajar absolutamente todo, como lo decíamos ahora, ahí en la casa donde estamos, hacer un poco de actividad física, trabajar un poco la parte emocional, pero sobre todo hacer un poco de silencio, hacer un poco de meditación, conectarnos con nuestra dimensión interna, porque allí está la sabiduría, allí está el conocimiento. Cuando uno se conecta solo con la parte externa, entonces las personas van, con todo el respeto lo digo, a escuchar radio todo el día, televisión todo el día, noticias, que esta pandemia, que esta teoría, que este tema, y la gente se confunde, que vamos a tener que volver nuevamente al confinamiento y las personas se enloquecen, pierden el sentido de la vida. No hay que estar tranquilos, preguntándonos, ¿el universo qué es lo que nos quiere decir? Esa información está dentro de nosotros. Hagamos un poco de silencio, hagamos un poco de meditación, escuchémonos, escuchemos al universo. Allí las respuestas van llegando de la manera más tranquila, de la manera más fluida. Eso es lo que tenemos que hacer, escuchar nuestra dimensión interna. Esa es la gran tarea del mundo. Pues Jaime, qué maravilla poderse nutrir de esta manera tan especial con la persona de Jaime Patiño, porque definitivamente yo siento que podemos, no solamente nosotros, sino nuestra audiencia y todas las personas que se puedan conectar a través de nuestro canal y de nuestros espacios, nutrirse. Definitivamente es una buena manera de llegar a ellos. Jaime, podemos hablar de manera puntual, de temas muy puntuales que tengan que ver o que tienen que ver con esa realidad que las personas están viviendo, por decir algo, el tema del maltrato de manera muy especial. Han aumentado las cifras de violencia intrafamiliar y no es que el confinamiento haya cambiado esas cosas, al contrario, las ha mostrado más. ¿Qué poder hacer desde ese ejercicio espiritual, Jaime? Una persona que está encerrada con su agresor y que no puede salir y que no puede y no tiene alternativa, ¿cómo puede manejar esa reacción o esa realidad que vive si no puede salir? Es que los seres humanos tenemos que entender que dentro de nosotros están todos los impulsos, todas las energías. El amor es una energía, la bondad es una energía. Entonces, dentro de los seres humanos está el amor, pero también está el odio.
Está la bondad, pero también la maldad. Está la armonía, pero también la desarmonía. Entonces, la vida del ser humano es un arte que nos permite equilibrar todas esas fuerzas internas para que emerja del ser humano lo mejor, lo más lindo, la bondad, el amor, el afecto, la solidaridad, la fraternidad. Entonces, la mayoría de los seres humanos, como estamos movidos por la codicia, como estamos movidos por la maldad muchos, como estamos movidos por tantas energías negativas, eso es lo que aflora. Entonces ya muchos esposos, por ejemplo, muchos compañeros, muchos novios, venían maltratando a sus compañeras. Y ahora en el confinamiento, en vez de convivir con ellas, de respetarla, de mirar la historia de su relación, pues sienten más rabia, porque emergen dentro de ellos esas energías negativas. Entonces, esos seres humanos, no es suficiente, digamos, con que haya una denuncia penal, una investigación penal, con que los condenen. Muchos dirán, no, pena de muerte, las penas más duras. No, las personas tienen que cambiar es desde su interior. Tiene que vivir un despertar de la conciencia. Y el despertar de la conciencia es sencillamente darnos cuenta que nosotros somos un cuerpo físico, pero también un alma. Y que dentro del alma es donde está la bondad, es donde está la tranquilidad, es donde está la armonía, es donde está la paz. Y que poniéndonos en contacto con esa alma es donde va a emerger todo eso lindo del ser humano, ¿no? Que va a permitir unas mejores relaciones entre los compañeros, entre los esposos, entre los padres e hijos, entre los amigos, entre los socios, ¿no? Pero mira lo que es la naturaleza humana. Estamos viviendo una pandemia donde muchas personas, pequeñas empresas, medianas empresas, grandes empresas, trabajadores independientes, están sin 5 centavos, han perdido sus negocios y llegan algunas ayudas y sin embargo hay una corrupción impresionante desde mandatarios locales y regionales. Esa es la naturaleza humana. Ahí emerge la codicia, la ambición. Aprovechemos el momento en vez de actuar con el corazón y decir, necesitamos es actuar con fraternidad, con amor, con cariño, con bondad, manejando adecuadamente los recursos, que los recursos lleguen a las personas que lo están necesitando más. No, la historia del ser humano es distinta. Es que tú mires en Colombia, ingreso agroseguro, ¿qué fue lo que pasó? ¿No? Se aprueban unos presupuestos para los campesinos, para los productores, y resulta que desde el Ministerio de Agricultura y desde el gobierno se canalizan esos recursos a empresarios que no tienen que ver nada con el campo. Esa es la condición humana, esa es la naturaleza humana. Pero no es suficiente las penas y la cárcel, como muchas personas creen. El trabajo más importante es el despertar de la conciencia, la transformación del ser. Mientras el ser no se transforme internamente, no hay nada. Sin embargo, allí hay un ejercicio también bastante fuerte para realizar, porque en medio de toda la situación, tampoco el ser humano reconoce que esa es la prioridad, sino que se sigue dando prioridad al tema material, a lo tangible, a lo que se toca, a lo que se palpa, pero no a eso que es esencial. Claro, porque el ser humano ha tenido muchas dificultades. Mira, el universo es muy generoso. Y el universo, cuando la humanidad está confundida, extraviada en la guerra, siempre manda personajes, siempre manda seres a que nos traigan unos ejemplos, a que nos iluminen el camino, ¿no? Pero los seres humanos no entendemos esos mensajes. Y así el universo actúe como ha actuado ahora a través de esta pandemia. Hay muchos seres que no aprenden, ¿no? Siempre están pensando es en la maldad, ¿no? En la codicia, en la ambición, cómo se aprovechan del momento, ¿no? Miren estos días cuando informaban de cómo los médicos tienen dificultades para tener los equipos elementales para enfrentar el coronavirus, ¿no? Y alguien en el Congreso de la República estaba ordenando contratar, ¿no? Una cantidad de elementos que realmente no necesitaba, que se necesitan es para los médicos, para las enfermeras. Pero los seres humanos, esa es la naturaleza del ser humano.
Por eso, Encima, mientras no haya una transformación del ser, un trabajo espiritual no es un trabajo religioso, ¿no? No es simplemente ir a misa, no es simplemente ir a un culto. Un trabajo espiritual es reconocer que dentro de nosotros hay una esencia. Puedes llamarlo alma, espíritu, energía, conciencia. Mientras no reconozcamos eso, la humanidad va a seguir en los procesos que ha vivido hasta ahora, ¿no? Donde es la maldad lo que predomina, la corrupción, la violencia, ¿no? Esa es la situación real. yo creo que tenemos una tarea inmediata muchas personas en la vida y es no seguir confundiendo espiritualidad con religiosidad. Son dos cosas totalmente distintas, son dos mundos absolutamente diferentes, pero el uno interfiere en el otro y esa confusión no permite muchas veces el avance de muchas personas sobre este camino que cada uno llevamos, Jaime. Es que lo importante, Judicita, es comprender que Dios es tan grande y tan generoso que no hay un solo camino para llegar a Él. Hay muchos caminos para llegar a Él. Y todo depende del nivel de conciencia de la persona. Hay unas personas con un nivel de conciencia, de historia, de experiencia, que se sienten muy cómodas, muy a gustos dentro de la religión católica, asistiendo a misa, confesándose, comunicándose. Y eso está muy bien. Si la persona ahí encuentra su paz, su amor, su tranquilidad, está muy bien. Pero hay otro grupo de personas que no se sienten cómodas en la tradición católica. Entonces buscan en comunidades cristianas, pentecostales, adventistas, testigos de Jehová, porque ellos se sienten más cómodos con un pastor, haciendo ciertos ritos, haciendo ciertas ceremonias. Eso está muy bien. Pero hay personas que abrazan filosofías orientales, taoísmo, budismo, zen, otras filosofías, ¿no? Y hay seres que consideran que para hablar con Dios no se requiere intermediario, que uno puede hablar directamente con Dios y que uno puede hablar con Dios desde su casa, desde el bosque, desde el páramo, desde el guadual, desde el nacimiento de agua. Entonces Dios es tan generoso que nos permite muchos caminos para llegar a Él. Pero lo más importante no es tanto la parte externa de los ritos religiosos. Lo más importante es cómo está vibrando el ser humano, cómo está vibrando en su pensamiento, en sus palabras, en sus acciones. Estos corruptos, por ejemplo, muchos de ellos son católicos y son creyentes y hacen parte de comunidades cristianas, ¿no? Entonces no importa que hagan parte de una religión, lo que importa realmente es los actos del ser humano, la transparencia del ser humano, los valores de la solidaridad, de la fraternidad. Ese es el camino espiritual. Es verdad, Jaime, qué bonita reflexión, pero qué pertinente también. Jaime, el tiempo con usted se nos va volando y uno pudiera aquí seguir profundizando y esas aguas del conocimiento que usted maneja y sobre todo esa experiencia en ese mundo espiritual que lo sumerge a uno, pues uno no quiere como dejar de fluir en esas aguas. Sin embargo, sé que tenemos otras actividades y que usted también nos va a seguir haciendo estas entregas tan maravillosas. Yo no creo que este espacio que acabamos de tener aquí, Jaime, eh, haya que distribuirlo. Esto es un plato completo con postre y con un excelente eh, complemento que estoy segura nuestra audiencia va a disfrutar mucho. Jaime, muchas gracias de verdad, porque de verdad es profundizar, es fluir, es crecer con todo esto. Y seguramente en este camino, en este trasegar y en este fluir también, seguiremos teniendo semanalmente estos temas. Yo voy a hacer algo muy atrevido y es que voy a invitar a todos nuestros seguidores, a nuestra audiencia, aquí en el canal, a través de las redes, a que nos formulen las inquietudes y los planteamientos que quieran hacerle a Jaime Patiño. ¿Le parece bien? Me parece muy bien, Judicita, con mucho cariño. Mira, yo estoy en el servicio de acompañar a personas en estos procesos tan difíciles que están viviendo.
Pero quiero decirte, el conocimiento que yo puedo compartir es un conocimiento que me lo ha entregado Dios, el universo, la conciencia superior, a través de los moribundos, de las personas que yo he acompañado. Entonces, cuando yo acompaño a alguien en el proceso de trascendencia, ahí Dios me va entregando el conocimiento en torno a los ciclos de la vida, al sentido de la vida, al sentido de la enfermedad, al sentido de la trascendencia. Y hay unos temas que se nos quedan pendientes para otras charlas que tienen que ver justamente con muchos acompañamientos. Que mucha gente se está preguntando, por ejemplo, algo tan importante como: con mi papá he tenido diferencias, desencuentros, mi papá está vivo, yo puedo reunirme con él y hacer un trabajo de perdón y de reconciliación. Pero mi padre trascendió hace 10 años y yo no me hablaba con él hacía muchos años. Entonces, ¿cómo puedo sanar, digamos, eso? Y hay muchas formas de sanar en una comunicación de alma a alma. Pero bueno, ese conocimiento que nos ha entregado el universo lo dejamos para otras entregas, y una alegría poder conversar con los oyentes en las preguntas que a través de Judith puedan hacernos para que sigamos conversando sobre estos temas. Pues Jaime, de entrada le voy a proponer que nuestra próxima entrega sea justamente sobre ese tema de hacer las paces con esos seres que ya no están con nosotros y que nos acompañaron en esta dimensión, y con los que quedamos con cuentas pendientes. Cuentas pendientes en el sentido: no le dije que lo amaba, no le pedí perdón, no me pidió perdón, se fue y no me despedí. Ese tipo de cosas que generan tanta culpa en el ser humano, y que en esto voy a hacer, este es un concepto muy personal, para mi modo de entender, el tema religión y religiosidad ha ejercido una tarea un poco mal interpretada por la humanidad, y esto ha generado muchos vacíos en el ser humano como tal, y sobre todo miedos, temores y frenos. Entonces me encantaría mucho que nuestro próximo tema fuera ese, Jaime, aparte de las preguntas que nos dejen Claro que sí, los Judicita. seguidores. Yo no sé si lo estoy comprometiendo demasiado. No, 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 no. Y lo importante es que en estos temas como el de perdón, no vamos a hablar de que tal autor dijo esto, tal libro dijo esto, sino que vamos a hablar de la experiencia directa. Aquí no estamos hablando de temas abstractos, sino que estamos hablando de la experiencia directa. Es decir, cómo yo he acompañado a personas que han hecho ese trabajo de perdón, ¿no? A mi casa, por ejemplo, han venido personas con un gran dolor. Estamos muy tristes, muy confundidos, ¿no? Porque mi padre murió hace 5 años y resulta que teníamos diferencias muy grandes y no pudimos resolverlas. ¿Cómo las podemos resolver hoy? Claro que se pueden resolver. Ese será pues nuestro próximo encuentro, Judicita. Y hay un tema que me deja a mí también ahí, y me queda en el tintero, Jaime, y es que me parece que amerita un capítulo muy especial eso que usted acaba de darnos, y es que esas personas que se están yendo, que trascienden, que salen de esta dimensión, casi que en ese acompañamiento, lo que yo recibo de lo que usted acaba de decirnos es que es como si espiritualmente le entregaran a usted una talegada de riqueza, de conocimiento, y vea, estas son las enseñanzas que yo me voy de aquí, pero le dejo a usted, Jaime Patiño. Creo que ese es un Claro. capítulo muy especial del que No, no, vamos a hablar también. pero por supuesto, Judicita, no, así es. Y sobre todo que en el momento de la trascendencia, lo que uno hace es entregar a los seres, entregar las almas a conciencias de otros planos y de otras dimensiones que descienden a llevarse los seres queridos, ¿no? Cuando uno acompaña, digamos, al papá, a la mamá, a un amigo, uno lo acompaña en la dimensión de la tierra, pero llega hasta un punto donde uno se lo entrega a los seres que descienden a hacer esos acompañamientos, y allí los moribundos y Dios han entregado esa revelación, que por supuesto hay Qué que cosa tan compartir con nosotros. bonita. Claro que sí. Pues Jaime, muchas gracias, de verdad, siempre es un gusto tenerlo con nosotros aquí en nuestras notas especiales de la Chambrana, y le tengo la invitación para la próxima oportunidad para que sigamos con el tema que queda ahí en el tintero, los temas que nos quedan en el tintero, y reiterarle a nuestra audiencia, aquí en el chat del canal pueden dejar sus comentarios, y los pueden hacer también a través de nuestra fanpage allí en La Chambrana Radio en Facebook. Y todo ello prometo hacer la tarea juiciosa de trasladárselos a Jaime Patiño Santa
para que él a través de estas notas nos ayude a dirimirlos para todos ustedes. Jaime, de verdad, gracias. Un abrazo enorme del alma y recordarle a nuestra audiencia que desde La Chambrana estamos y nos importa mucho su bienestar. Un abrazo muy grande, Judicita. Buen día. Bueno, a todos ustedes decirles gracias por acompañarnos en esta entrega más de La Chambrana a través de nuestro canal aquí en YouTube. Los esperamos en la próxima oportunidad con invitados muy especiales. Muchas gracias.